lubricación es evitar el contacto directo entre metal con metal para prevenir el desgaste, ¿no? Para proteger del desgaste. ¿Y cómo yo hago eso? Metiendo un fluido que viva a través de los lubricantes. Cualquier fluido. La siguiente pregunta. Fíjense cómo vamos paso a pasito. ¿Cualquier fluido será? A ver por allá. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Vengo representando a Luis Vicente Peniel. Regresando, ¿verdad?, a la primera pregunta que nos hacía acerca de lo que tiene que cumplir el lubricante o el aceite del motor. Tiene que cumplir régimen en esos motores, sea diésel o sea gasolina o algún otro equipo estacionario, y también protegerlo ante la oxidación del motor, algo que se llama derrumbe. Y lo que buscan los clientes que quieren cuidar sus equipos, pues que un buen aceite cubra todas sus necesidades para que el sistema dilate lo mejor y lo mayor posible. Muy bien. ¿Nos repites la síntesis de los 3 puntos que dijiste? Es oxidación del motor, oxidación, que cumpla los parámetros de trabajo de esos motores, sea diésel o sea gasolina, y algo que se llama oxidación. Bueno, la segunda la dejo pendiente porque la vamos a explicar después. ¿Y la tercera qué fue? Oxidación. Oxidación. Ok, esas dos últimas las dejamos flotando un ratito. ¿Te parece bien? Y me quedo con la primera. Bueno, pues hay funciones específicas, ¿no? De llenar la definición de evitar el desgaste. Para evitar el desgaste, yo necesito meter un fluido que sea capaz de aguantar presión, de aguantar temperatura, de aguantar oxidación, por supuesto, y convivir con todo ese medio agresivo que, si hablamos de motor, es la combustión incluso, ¿no? En zonas muy calientes, en zonas donde va a haber mucha presión, o si hablamos de transmisión, esa protección de los dientes de engranaje, o ejercer presión, también actuar como fluido hidráulico. Son muchos los trabajos que tienen que hacer el fluido para llenar precisamente la definición. Por lo tanto, no cualquier fluido lo puede hacer. Si yo meto agua, obviamente no va a servir. Si yo meto otro aceite, por ejemplo, aceite de oliva, tampoco va a servir. Yo requiero que mi lubricante tenga características especiales. Algo que mencionó el compañero es necesita llenar las características, las necesidades de los regímenes y tolerancias del motor. Eso con la viscosidad y los índices de viscosidad vamos a tratar de hacerlo, pero son muchas más características. Dígame. Buenas noches, mi nombre es Rubén y represento a la Herrera. La definición de la lubricación del aceite se refiere, como sabemos, el motor está en constante movimiento. Entonces, el aceite debe lubricar esa parte para evitar el desgaste en primer lugar. Si hablamos de la oxidación, nosotros nos referimos a la oxidación, se refiere al aceite. El aceite tiene la oxidación. Claro, no es oxidación de metal, es oxidación del aceite. Muy bien. Ya se pone nuevo hasta su. Entonces, ahí tiene todo antioxidante el aceite, puede ser un aditivo. Y yo decimos eso, un motor lo quitamos en 980 veces por segundo. Y necesitamos un aceite más delgado para que este logre lubricar en la parte del panelito. En concreto, tiene que ser un aceite multigrado. Eso ya es una característica física para llenar lo que nos decía el compañero, y ya estamos cumpliendo con rangos de viscosidad. El rango tiene que ser, saben que el mayor desgaste es en el arranque del motor. Ese es un momento crítico del motor. Y el aceite más delgado tiene que lubricar inmediatamente hacia arriba. Muy bien. Muy parte de. Iniciando con que definir cuál es ese fluido que va a ir en medio de los metales, porque resulta que existen
lubricantes líquidos, materiales sólidos, semisólidos o incluso hasta gaseosos. Muchos lubricantes de diferente definición y diferente oxígeno, de diferente origen, están presentes con la definición del lubricante. Pero hablando específicamente de motores, es mucho de lo que mencionamos. Es tener ese fluido lubricando en medio de las piezas metálicas, dándole protección, refrigeración, soporte a compresión, limpieza y también facilidad de movimiento. Evitar que esas piezas se toquen al máximo y generar la menor cantidad de fricción, calentamiento y desgaste es en un inicio y al final el objetivo primordial del lubricante. Ahora, aquí es donde viene la separación. Existen diferentes fórmulas que, siendo un lubricante líquido, podemos distinguir para aumentar esas bondades de protección. Un lubricante mineral sabemos que lubrica diferente o con diferente grado de protección que un sintético, pero nos hemos puesto a pensar qué tipos de lubricantes minerales y sintéticos hay en el mercado o cuál es su diferencia entre ellos, porque resulta que no solo existe esa clasificación de mineral y sintético, existe también diferentes tipos de minerales y diferentes tipos de sintéticos. ¿Se han preguntado por qué los lubricantes tienen diferente precio en el mercado? Digo, aparte de vender la pura marca que a veces es famosa y tiene muchos compromisos, también existen diferentes calidades en la base y eso va a determinar el costo, porque en el costo está el proceso de fabricación. ¿Por qué la lubricación es necesaria? Precisamente porque cada vez que los elementos que tienen movimiento continuo dentro del motor se friccionan, se tocan, hay un desgaste aunque sea mínimo. No se puede evitar al 100% el contacto y el desgaste, pero sí se puede minimizar, creando capas de sacrificio que nos van a ayudar a sustituir estos elementos de crestas que vemos cuando aumentamos las imágenes de las superficies aparentemente lisas en la pantalla, ¿no? Si nosotros vemos superficies que mueven, tienen movimiento relativo entre sí y las aumentamos muchos miles de veces, vamos a ver estas crestas y esas crestas se flexionan y se van, ¿no? Ahí es donde funciona el lubricante tradicional. Pasa donde están las bases. Ahora aquí hay una diferencia de lubricación. Miren que este ejemplo lo puse a propósito para mostrar lo que pasa cuando tenemos un producto de mala calidad combinado con una mala práctica de lubricación. Hay dos formas de llegar a este estado en los motores. Fíjense que tenemos dos motores lubricados, fueron abiertos y uno de ellos, el del lado izquierdo, ha tenido una buena lubricación y nos damos cuenta porque podemos ver el brillo de los metales a través de la película de aceite. No ha acumulado muchos residuos contaminantes y por el contrario, el otro motor no podemos ni ver el brillo de los metales a través de la capa de lubricante, vemos residuos contaminantes y esto implica una deficiencia ya en el funcionamiento de ese motor. ¿Por qué habrá llegado, por qué se les ocurre que habrá llegado a ese estado el motor del lado derecho?
Hay varias razones, pero hay dos principales. ¿Cómo es posible que un motor pueda acumular suciedad de esa manera? Bueno, ahí depende de la calidad del aceite lubricante, porque en el aceite lubricante hay dos opciones: o sale el aceite limpio y queda el motor, sale el aceite limpio y queda el motor sucio, o sale sucio el aceite y queda el motor limpio. Muy bien. Significa que está haciendo su función. El aceite que sale sucio porque está recogiendo los contaminantes que hace la combustión. Esa es la primera. Pudiera ser que sea un aceite mineral y el aceite mineral lo primero que tiene es mucho carbón. Si es de el tipo de mineral que tiene más contaminante, va a ser muy fácil que acumule residuos en el interior. Y si adicional circula, fíjense lo que casi nunca vemos, y si adicional a esto circula por un ambiente agresivo. ¿Qué es un ambiente agresivo? Mucha terracería, lodo, tierra, ese tipo de ambiente. Eso va a entrar también al motor y se va a sumar. Y eso puede acelerar la oxidación y la degradación del aceite. Eso puede haber pasado en primer caso. Calidad del aceite combinado con contaminación externa. Segundo caso, alguien tiene otra opción de que el aceite pueda llegar a ese estado. Allá atrás, por favor. Abuso de la calidad de vida del aceite, o sea que tal vez fue diseñado para 5.000 kilómetros y el cliente o el conductor no hacía un debido mantenimiento a tiempo y forma, sobreexplotaba el aceite. Lógicamente, un abuso, usó la palabra correcta, un abuso en el uso del aceite, alargando, prolongando el cambio del mismo. Todos los lubricantes tienen un nivel de vida. Si lo excedemos, empieza a morir literalmente el aceite, se hace negro, pierde sus propiedades, se empieza a degradar mucho más rápido y esto produce una contaminación intensa dentro de los motores, además de la falta completa de lubricación. Un abuso en los intervalos de cambio prolongados puede llevar fácilmente a un motor. Aquí no va a importar si el aceite es mineral o sintético, si excediste las capacidades del aceite, puede llegar a ese estado de una manera muy fácil. Y ahí es donde viene el dicho, ¿no? De, oiga, pero pues es que le acabo de cambiar el aceite. Pues sí, pero ¿en cuánto tiempo le hizo el cambio anterior? Ah, no, nunca se lo había cambiado. Caray, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar al motor? Ahí tiene una pregunta, por favor. Pero la pregunta es realmente lo que se está planteando. El Volt, ¿cuántos kilómetros garantiza, digamos, para hacer un cambio? Porque realmente, digamos, lo que se aquí en el cambio, prácticamente hay un papel importante de la finanza, porque hay algunos que alargan el tiempo o el kilometraje. Es para supuestamente ahorrar, pero aquí, si la pregunta es si ustedes ya estudiaron el terreno para decir, por lo menos garantizar, decir, tantos kilómetros puede garantizar este aceite. Muy buena pregunta. Antes que nada lo felicito y le reconozco que tenga esa visión. Kilómetros es bien relativo. Nos va a tardar un tiempo en dar una cifra precisa y tal vez no lo hagamos nunca con precisión.
Quien le diga una cifra precisa y le asegure tener una cifra precisa en cuanto a los kilómetros, le está mintiendo. ¿Por qué? Porque lo primero que tomamos en cuenta para estimar los tipos de cambio son la contaminación, son factores como la contaminación del combustible. Desafortunadamente, no solo en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica, tenemos un problema bastante grande en cuanto a calidades de lubricante, de combustible. El problema es un índice que es lo que prácticamente contamina la combustión, que es el azufre dentro de los combustibles. Por eso están clasificados como de contenido completo de azufre o ultra bajo contenido de azufre, etcétera, etcétera, y en base a esto se cumplen un montón de especificaciones. Ahora, si yo tuviera que decir un número, me ajustaría a los 5-7 mil kilómetros para nuestra formulación mineral y 10-15 a la formulación sintética. No le voy a mentir, no le voy a decir mucho más. ¿Por qué razón? Sería muy fácil para mí. Fíjense que nuestros sintéticos en Europa llegan a una cantidad de 50.000 kilómetros recomendados por el concesionario. Un Volkswagen te dice haga el mantenimiento a los 40.000 kilómetros. Sí, solo sí, el aceite cumple con ASEA 505, 502 y etcétera, ¿no? Pero allá ellos tienen un combustible que va de menos de 15 partículas por millón de azufre. Nuestro índice de partículas de azufre aquí en Latinoamérica oscila entre las 350 partículas por millón y las 500 partículas por millón. De acuerdo a lo que está diciendo. Se nos durmió el De gerente. acuerdo a lo que está diciendo, prácticamente es cierto que el diésel tiene azufre, ¿no? Y en diferentes partes de los países, digamos, tiene mayor cantidad o menor cantidad. Pero, ¿qué aditivo contrarresta el azufre? Una carga completa, no solo es uno, son varios. Y ahorita lo vamos a ver. De hecho, vamos para allá, justamente. Lo dejamos flotando y ahorita contestamos eso. Lo primero que tenemos que saber es cómo está compuesto el aceite. Estamos trabajando con dos elementos fundamentales, que es aceite base más la carga de los aditivos. Lo que estamos viendo en la pantalla son las bases del lubricante. Para aceite de base mineral existen los grupo 1 y los grupo 2. El grupo 1 es el grado más bajo de refinio, es prácticamente petróleo refinado llevado hasta los 380 grados de temperatura y filtrado para convertirse en aceite. Eso tiene desafortunadamente una desventaja tal porque no solo el combustible le va a aportar contaminación al interior del motor, sino que también el mismo aceite, si consideramos su origen. Grupo 2 es refinio grado medio. Aquí ya se le han extraído cierta cantidad de contaminantes a la fórmula y es la segunda calidad y la mejor calidad en cuanto a aceite mineral. Esta base grupo 2 es bien importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque me permite cumplir con las normas europeas. Eso es una, digamos, distinción. Porque si yo veo que el lubricante tiene el ASEA, que ahorita vamos a ver, es norma europea, Asociación de Constructores Europeos de Automóviles,
así como el API, que es la norma americana, pero si cumple la CEA, lo primero que te dice es que para prolongar los rangos de tiempo de cambio, kilometraje de cambio, necesitas tener una base que no tenga por sí misma cierta cantidad de contaminantes para garantizar que va a funcionar un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, para cumplir las normas ambientales se necesita poner grupo 2 a los aceites minerales. ¿Y qué creen? Los aceites de Wolf, que son minerales, cumplen con el ASEA y por lo tanto traen una cantidad suficiente de grupo 2. Y ahí ya estamos dando un poquito más de conveniencia en los periodos, la contaminación, etcétera, etcétera, que aquí, debido al combustible, yo lo trasladaría en más protección y más limpieza al interior del motor. Eso es uno. Luego, siguiendo con el camino de las bases, grupo 3 es el más económico de los grupos sintéticos. Se llama hydrocracking o hidrocracking. Este grupo 3 está en la brecha de volverse clasificación mineral, porque todavía tiene muchos contaminantes. En todos los países de Latinoamérica se le considera full synthetic. Wolf, como es un producto europeo, no lo considera full synthetic. Para nosotros esto es ya un semisintético. Entonces, todos los productos de Wolf que digan semisintético van a tener probablemente el grupo 3. Esto lo pueden ver, si lo vemos del lado positivo, significa que nuestros sintéticos de Wolf van a ser en realidad minerales o sintéticos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero de acuerdo a la especificación ahí, el sintético probablemente es para gasolina. El sintético, perdón. Ahí, digamos, está especificado para gasolina. Ahorita vamos a ir. Bueno, cerrando el paréntesis, esto implica que nuestros semisintéticos van a ser en realidad full sintéticos, porque estamos usando grupo 3 y en toda América la clasificación dice que el grupo 3 es full sintético. Ahora, ¿de qué están hechos los demás aceites de Wolf que sí dicen full synthetics? Pues son mezclas de las demás bases. Mientras más subimos, lo que hay que entender con el grupo de bases es que mientras el número aumenta, por ejemplo, si me voy al grupo 4, ahí ya estoy hablando de un polímero sintético ya muy, por decirlo de una manera entendible, muy purificado. ¿Por qué? Porque ya se le han quitado muchos elementos que no necesita para lubricar y que son contaminantes, y se ha quedado con los elementos que sí le van a servir para lubricar. Y luego, si hablamos del grupo 5, ahí ya estamos hablando de bases que en ocasiones ya ni siquiera vienen del petróleo. Ahí ya estamos hablando de ésteres o aquilonaftenos, que estas bases ya son de origen vegetal, los ésteres, por ejemplo. ¿Qué implica esto? Mientras mejor sea la base, menor contaminación entra al interior del motor. Y esa es una de las maneras que tenemos para contrarrestar los contaminantes de los combustibles, ¿no? Otra pregunta. Las bases, digamos, se hablan de paraclítico y
Aromático. Sí, ya de parafínico y de no me acuerdo. Aromático. Sí, los aromáticos. ¿Para cuáles son las mejores bases? Si los aromáticos o los parafínicos. Mire, normalmente las ponen hasta juntos, no hacen mezclas, pero nosotros vamos a trabajar con bases que son parafínicas, evidentemente, y que corresponden más a grupo 4 o grupo 5 si hablamos de sintético. Grupo 4 se llama PAO, se abrevia PAO, pero es poliisobutenos. Y grupo 5 manejamos dos tipos, que es el éster y son los aquilonaftenos. El éster no viene ya del petróleo, aquilonafteno ya ha pasado por un proceso muy sofisticado en laboratorio que prácticamente le quita todas las impurezas que pudieran contaminar el interior de los motores y que ya vuelven a estas bases polímeros líquidos. ¿Por qué digo polímeros líquidos? Este tipo de bases ya tiene un poder de cohesión que es polimérica. Ustedes pueden fabricar incluso lubricantes de ultra baja viscosidad como un 0.20, un 0.16 o un nuevo 0W8 para los coches híbridos. Y la película lubricante, si está fabricada con ese tipo de componente básico, por ese proceso, va a tener la fuerza suficiente de proteger los motores. Por eso es importante la tecnología de la base, ¿no? Es sumamente importante. Hoy que yo necesito lubricantes de baja viscosidad, necesito que estén hechos con una tecnología suficiente que me permita soportar altas temperaturas, mucha presión, que controlen contaminantes, etcétera, etcétera, todo de lo que hablamos en un inicio. Que se ajuste a los rangos de viscosidad, que me respete y interactúe con las tolerancias de trabajo, etcétera, etcétera. Y esto lo puede hacer. Ahora, esa fue el primer elemento que compone el aceite, que es la base, pero no está solo. Lo que le programa para hacer su trabajo en realidad es la carga de los aditivos. La carga de los aditivos que están aquí presentes en grande es lo que me dice qué es lo que puede hacer mi lubricante. ¿Cuántos tipos de lubricantes conocen? Gerardo, el micrófono, por favor. Lo conocemos, digamos, los monogrado y los multigrados, que supuestamente llevan también los aditivos, no me acuerdo. Ahí está la clave y de hecho están ahí. Efectivamente, lo primero que tenemos que considerar es si un lubricante es monogrado y multigrado. Entonces, para hacer un monogrado multigrado tenemos que ponerle un modificador de la viscosidad. Ahí está. Usando un aditivo, yo programo al lubricante para que sea multigrado. Pero aparte de eso, también tengo lubricantes de transmisión, tengo lubricantes hidráulicos para motores de moto 4 tiempos, de 2 tiempos, tengo líquidos de frenos, tengo para motores de la industria, tengo para la agroindustria, etcétera, etcétera. No son el mismo lubricante. Y para hacerlos diferentes, se le aditiva con diferentes proporciones de estas cargas. Y es la manera que yo tengo para garantizar que